volcán, vaya, en definitiva, de cómo vamos avanzando y qué visos tiene el futuro también de la isla de La Palma. Nos acompaña en esta mañana de COPE, algo que ya le agradezco yo de antemano, el director general de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias, que desde que comenzase la erupción volcánica, prácticamente desde que comenzara la erupción volcánica, forma parte de la oficina de afectados de la erupción volcánica como uno de los coordinadores de esa oficina. Miguel Ángel Pulido, señor Pulido, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Cómo Muchas está? gracias por la invitación. ¿Cómo está? Bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Con unos años más, ¿no? Hay que mirar todo esto con mucho optimismo. Con optimismo, sin duda. Sin duda. Yo creo que las cosas hay que verlas siempre con optimismo y con esperanza. Es decir, el pasado está ahí. El pasado nos tiene que servir para reflexionar, para estudiar, para ver a lo mejor algunos errores que hemos cometido, pero siempre hay que mirar hacia el futuro y hay que pensar en que esta isla va a salir adelante, ¿no?, con el esfuerzo de las administraciones públicas, porque sin ellos sería imposible, pero también con el esfuerzo de la sociedad palmera, que yo creo que hemos dado numerosos ejemplos en la historia de que este pueblo es un pueblo con capacidad, con esfuerzo, con sacrificio y que será capaz de salir adelante, ¿no? Usted tiene una trayectoria dilatada en la vida política. Claro, avatares de volcán no, afortunadamente, pero bueno, yo viví porque tenía 14 años cuando el volcán de Teneguía, estuve en numerosas ocasiones en Fuencaliente y tengo el recuerdo, pero no tiene nada que ver, no es comparable aquel volcán con este, ¿no? Aquel volcán era un espectáculo de la naturaleza y este ha sido un drama de la naturaleza, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver, no es comparable. Está perdiendo una oportunidad también la vida política, por eso le decía lo de su dilatada trayectoria, que es conocida por todos. Está perdiendo una oportunidad los políticos de dar un paso al frente, de estar, no sé, más cerca de la gente, de que no estemos todos los días en las redes sociales, en las plataformas, no sé cuánto. Gente hablando, no, es que no creo, es que me prometieron, es que me dieron, es que mira las casas, es que mira los 30.000 euros, es que mira... ¿Están perdiendo una oportunidad o no? Es muy difícil. Yo creo que sí, que seguramente nos hemos equivocado en algunas cosas, ¿no? Yo siempre digo que errar es de humanos, nosotros somos humanos y nos habremos equivocado, pero hay que reconocer que el esfuerzo que se ha hecho no tiene comparación, es decir, el esfuerzo que se ha hecho en la isla de La Palma desde las distintas administraciones, desde el Consorcio de Seguros, la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma, el Cabildo, los ayuntamientos, no tiene comparación en ninguna etapa de la historia, en ninguna otra catástrofe que se ha producido en este país. Ha habido una respuesta tan rápida y con tantos recursos disponibles. Otra cosa es que consideremos que siguen siendo insuficientes, que hay que seguir peleando por conseguir más recursos, y yo estoy de acuerdo con ello, y que hay que también seguir peleando para conseguir ser más eficientes a la hora de conceder las ayudas, ser más ágiles en la tramitación de los expedientes, pero de todas formas, si los que conocemos, como tú bien dices, que tenemos muchas ganas y conocemos la administración, yo además soy funcionario público y por tanto conozco la administración desde dentro, ¿no? Y tanto en la faceta de funcionario como en las responsabilidades políticas que he tenido el honor de poder llevar a cabo, ¿no? Sabemos que en un procedimiento normal las respuestas tardan años y ahora en menos de un año se han dado muchísimas respuestas, ¿no? Hay que tener en cuenta que a la isla han llegado hasta ahora 577 millones, que no es poco. Todavía insuficiente, pero es una cantidad considerable en ayudas, si incorporamos ahí también las ayudas que han llegado a través del consorcio de seguros, ¿no? Algo más de 200 millones que ha pagado el consorcio de seguros, y luego el esfuerzo que ha hecho las administraciones públicas para dar ayudas directas, ayudas para la vivienda, para el empleo, a las familias que se han visto afectadas, y luego las inversiones que se están acometiendo, hablamos antes de carreteras, las desaladoras, redes de riego, que yo creo que hay que reconocer que se ha dado una respuesta como no se había dado nunca, con la agilidad que no se había dado nunca, pero no podemos conformarnos, no tenemos que ser autocomplacientes, tenemos que ser críticos, autocríticos también, reconociendo que algunas cosas las teníamos que haber hecho mejor, ¿no? Sí, justo le iba a preguntar ahí, no tenemos que ser autocomplacientes para nada. Para nada. Incluso le leí no hace mucho, preparando la entrevista esta mañana y ayer por la tarde, le leí hablar de gobernanza ágil, de que tenemos que tener una gobernanza ágil y claro. Tenemos que seguir con ello. Yo soy partidario y lo he defendido desde el minuto uno y publiqué incluso algunos artículos de opinión y lo he manifestado a nivel del gobierno, tanto al vicepresidente como a otros altos cargos del gobierno de Canarias, que es necesario crear un
un ente instrumental que sea capaz de gestionar la reconstrucción y reactivación económica de La Palma, porque aquí no se trata solo de reconstruir lo que perdimos, sino que habría que hacer un esfuerzo por ir más allá, reactivar la economía, recuperar actividad productiva, generar empleo para poder fijar población al territorio, para atraer incluso más población a la isla en los próximos años, y para ello es necesario crear ese ente instrumental que yo digo que tiene que tener una forma consorcial donde estemos ahí todas las administraciones públicas, ayuntamientos, cabildo, gobierno de Canarias y el gobierno del Estado, que tenga la colaboración de los entes instrumentales que tienen estas administraciones. Las empresas públicas pueden estar ahí participando también y aportando pues capacidad técnica y capacidad de desarrollar proyectos, porque hay que gestionar luego la reconstrucción. Es decir, ahora estamos trabajando a través de GESPLAN, de un equipo técnico y de Traxatec, cómo recuperar, dónde realojar, que es la prioridad más absoluta a las familias que se han visto desplazadas porque sus casas han quedado desgraciadamente sepultadas bajo el volcán. Para eso se está trabajando, diseñando un nuevo marco territorial después de la erupción. Hay un nuevo mapa ahí sobre el que hay que trabajar. Hay un equipo técnico jurídico también preparando los decretos, leyes que le den, digamos, la seguridad jurídica a eso que aprobemos, y al mismo tiempo Traxatec está trabajando para ver cómo recuperar la viabilidad de recuperación de toda la zona que quedó sepultada bajo la lava, toda la zona platanera que está sobre el litoral, fundamentalmente de Tazacorte y de los Llanos, ¿no? Toda esa franja que va desde la actual carretera de la Laguna a Las Norias hasta el acantilado, ¿no? Eso hay que recuperarlo, hay que volver a recuperar la capacidad productiva que era de las más altas de Canarias que habían en esa zona. Y para ello luego hay que gestionar eso, ¿no? Yo soy partidario, por ejemplo, en el caso agrícola, de que habría que aprovechar esto como una oportunidad para hacer una concentración parcelaria, y había muchos pequeños mineros que tenían las propiedades repartidas en 4 o 5 sitios. Habría que intentar agruparlas ahora en un solo sitio, porque eso haría más eficiente y más rentable la finca. Habría que diseñar pues la nueva red de caminos, redes de regadío, los depósitos de cabecera para regular esos regadíos. Eso tiene que ser un esfuerzo de inversor de la administración, y luego hay que favorecer y facilitar a la gente a través de créditos blandos y de subvenciones el que puedan volver a sembrar las fincas, ¿no? Pero esto no es más sencillo todo eso, perdone que le interrumpa, no es más sencillo todo eso si tuviésemos una figura, usted decía ahora consorciada, de un consorcio. Porque ahora se plantean varias dudas. Por ejemplo, en estos días, usted lo ha leído, lo ha escuchado igual que yo. 100 millones de euros plurianuales en el acuerdo con el Estado, no sé cuánto. Vale, ese dinero, ¿quién lo va a gestionar? ¿Cómo se va a gestionar? ¿Quién lo va a mandar? ¿Quién lo va a tener? ¿Lo tiene el Estado se lo tiene que transferir al Gobierno de Canarias, el Gobierno de Canarias se lo tiene que transferir al Cabildo, y el Cabildo se lo tiene que hacer llegar al Ayuntamiento de Tazacorte? Pues, hombre, ¿no es más fácil coger el dinero y mandárselo al consorcio y que el consorcio ejecute? Efectivamente. Yo soy partidario de que eso fuera así como tú estás planteando ahora. Me parece que eso agilizaría las cosas. Es decir, teníamos que crear el consorcio con un buen equipo técnico y jurídico que estuviera al frente, con grandes profesionales, que además tendría que haber ahí gente especializada en cómo gestionar el suelo, es decir, cómo conseguir gestionar no solo el suelo para la agricultura, sino también para el realojo de las familias. Eso es un trabajo que no será fácil, porque habrá gente que luego no está de acuerdo, serán necesarias multitud de reuniones y de trámites de documentación para conseguir llevarlo a buen puerto. Pero está claro que tiene que hacerse así. Es decir, lo que no puede ser es que cada administración, cada uno estemos tirando para un lado, yo creo que esto tiene tal envergadura el daño producido, y es tanta la tarea que nos queda por delante, que habría que intentar agrupar a las 4 administraciones, que los fondos y la capacidad para contratar, para invertir, para gestionar el suelo, es decir, para urbanizar el suelo, estuviera un ente instrumental que solo se dedicara a eso. Porque todos sabemos cómo es las cosas cuando dependen de cada una de las administraciones. Luego tú tienes 40 cosas pendientes. Y la prioridad no sabes cuál es, porque todo el día te llegan con un expediente nuevo y todo es para mañana. Y al final tiene que haber gente que solo esté dedicada a eso. Yo creo que cuando tenemos a funcionarios que tienen que hacer muchas cosas, 40 cosas al mismo tiempo, pues hay algunas que se van quedando siempre, yo digo, en el fondo del montón, ¿no? Seguro, claro. Que nunca es la prioridad, porque hay otra cosa más urgente y mañana surge otra más urgente.
yo creo que es necesario. Y parece ser que en ese sentido va a ir el decreto ley que está preparando este equipo técnico jurídico al que le ha encomendado las tareas la Consejería de Transición Ecológica. Están planteando crear una figura consorcial que sea capaz de poder gestionar en los próximos años ahora lo estamos viendo. La reconstrucción, ¿no? Ahora lo estamos viendo con el bloque de financiación, con ese dinero que se le prometió a los ayuntamientos, o que prometió el Estado a los ayuntamientos o al Cabildo. Dice, bueno, pues ya usted ejecutándolo, uno me manda la factura. Claro, ahora llegan las facturas, ahora hay que hacer una revisión de las facturas, ahora esto no es subvencionable, esto no sé cuánto. Claro, hay ayuntamientos que están, dice un amigo mío hablando mal y pronto, están pidiendo agua por señas, o sea, diciendo, a ver, que no, que me gasta un dinero que no tenía. Fíjate, y ahí estamos hablando de dos cosas. Una fueron esas ayudas o esos gastos de emergencia que ahora tienen que justificar para que el Estado le compense un dinero que ya el ayuntamiento se tuvo que gastar porque había que atender situaciones de hoy para hoy. Pero no solo eso, sino que para reconstruir todos los equipamientos, infraestructuras municipales o insulares que se vieron dañadas, el Estado les ha dado ahora una subvención, ya le ha transferido fondos a los ayuntamientos de Tazacorte y creo que El Paso también, y está a punto de hacerlo porque ya está aprobado por el Consejo de Ministros, al Cabildo de La Palma y al Ayuntamiento de Los Llanos. Pero le va a transferir el 50% del coste total. Yo estoy convencido de que esos ayuntamientos no tienen capacidad económica para aportar el otro 50%. Hay un compromiso del Gobierno de Canarias de poner un 25%, pero yo creo que hay que seguir demandándole al Estado que esa ayuda del 50% pase a ser al menos del 75%. Ahora, por la información que tenemos, a través de una enmienda que han aceptado en la tramitación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, se va a disponer una partida de 100 millones de euros para el plan de reconstrucción, pues que de esos 100 millones saquen el incrementar hasta el 75% esa ayuda, que el Gobierno de Canarias ponga el 25% restante y le veremos a los ayuntamientos de ese gasto al que no pueden hacer frente, ¿no? Es decir, ¿cómo contratas una obra si solo tienes el 50% de ella? ¿Qué haces? Contratas la mitad y esperas a que te llegue el otro dinero para contratar la otra mitad. Es decir, yo creo que eso tendríamos que resolverlo y me parece que con cargo a los presupuestos del próximo ejercicio hay que intentar hacerlo, ¿no? Es un poco desconocer la realidad también de la isla. Esto lo digo yo, no lo dice Miguel Ángel Pulido, pero desconocer la realidad de la isla. O sea, no le puedes exigir tú al Ayuntamiento de Tazacorte, mira, yo te voy a dar el 50%. Claro, yo te doy 3,5 millones y ahora pon tú los otros 3,5 millones. Y dice el Ayuntamiento de Tazacorte, pero si tú sabes que yo estoy llegando racorra a final de año. Claro, es decir, no tiene capacidad para aportar, o el Ayuntamiento de Los Llanos. Al Ayuntamiento de Los Llanos le van a corresponder, creo que le iban a aprobar 27 millones, o por ahí, estaba en torno a esa cifra, pues le darán el 50%, es decir, 12, 13 millones de euros, pero ¿dónde busca el Ayuntamiento de Los Llanos los otros 12 o 13? No tiene capacidad, tendría que coger todo el presupuesto de inversiones de los próximos 4 o 5 años para gastarlo en reconstruir algo que ya el ayuntamiento en su día había construido y que ahora se ha quedado enterrado. Imagínate, el cementerio de las Manchas, es que ya eso tuvo un coste para los ciudadanos de Los Llanos. No debemos soportar los ciudadanos de Los Llanos la reconstrucción, debe ser el Estado el que, y con la ayuda también del Gobierno de Canarias, que ayuden al ayuntamiento a financiarle el 100% esas obras de reconstrucción, para que los recursos propios que tiene el ayuntamiento los próximos años los pueda seguir destinando a otras necesidades que siguen sin resolverse, ¿no? A otras infraestructuras, a otros equipamientos. Vamos con un tema polémico, si le parece, y un tema que usted conoce. Nos hemos llevado todas las manos a la cabeza, pues decimos, tenemos todavía 164 vecinos que están alojados en hoteles. Hemos visto que el año ha sido de aquella manera, es decir, cuando hemos necesitado vivienda, pues no tenemos. O tenemos un paquete muy pequeño, o no tenemos vivienda. Claro, tampoco nunca habíamos pensado, es como la que se acuerda uno de Santa Bárbara, igual no nos habíamos dado cuenta antes del volcán que se necesitaba vivienda pública, o algunos se habían dado cuenta, pero la inmensa mayoría, los ciudadanos de a pie, igual no nos habíamos dado cuenta de decir, oiga, que en esta isla hace falta vivienda pública, que hace falta construir nueva vivienda, que hay algunas que no estaban terminadas, que había que rematarlas, que ahora ha hecho el esfuerzo el gobierno y las terminó muy rápido, pero no nos podemos parar y tenemos que conseguir que haya vivienda pública en La Palma y de forma urgente, ¿no? Sin duda, lo que ha ocurrido con la política de vivienda en Canarias, y yo diría que en el conjunto del Estado, es que durante la etapa de las políticas aquellas de recortes, de la austeridad y tal, la política de vivienda social desapareció en este país. Es decir, se recortaron los recursos de una política social que es fundamental. Una familia tiene estabilidad cuando tiene trabajo,
para poder comer, cuando tiene un sistema sanitario que le permita, un sistema sanitario público y gratuito para poder ser atendido cuando tiene un problema de salud, un sistema educativo para poder educar a sus hijos y una vivienda donde poder alojarse con la familia. Es decir, yo siempre cuando hablo de esas 4 grandes políticas sociales digo, son como las 4 patas que le dan estabilidad a una mesa. Desde que te falta una, esa mesa está cojeando. Es decir, no puede haber una familia que tenga estabilidad económica, estabilidad emocional, estabilidad familiar, si no tiene una vivienda digna donde vivir. Y además de ser un derecho constitucional, es una política social que nos permite redistribuir riqueza, es decir, con los recursos que pagamos todos, que pagamos los que más tenemos, pagamos más, pues con esos recursos se hacen viviendas para poder alojar a las familias que no tienen recursos, que no tienen capacidad económica para comprar o construirse una vivienda en el mercado libre, ¿no? Y eso desgraciadamente desapareció durante la etapa de los recortes. Y hay que recordar que esos recortes se hizo en España y en Canarias, con gobiernos del Partido Popular allí y de Coalición Canaria aquí. Y se hizo una política de austeridad que nos llevó a que durante casi una década, prácticamente una década, no se construyera en Canarias ni una sola vivienda social. Ni en La Palma ni en ninguna otra isla. Ahora estamos intentando retomar eso. Se ha aprobado un nuevo plan de vivienda, que hacía una década que no había plan de vivienda en Canarias, porque no se estaban destinando recursos a ello. Y ahora los ayuntamientos ya han cedido, muchos ayuntamientos, suelo al Instituto Canario de la Vivienda. Se está trabajando en la elaboración de los proyectos para poder empezar a construir viviendas. En el caso, por ejemplo, del volcán, además del esfuerzo que se ha hecho a través de Visocán, de la compra de viviendas que estaban en manos de fondos buitre y que Visocán pudo comprar y se han terminado y se han realojado ahí, pues en torno a, con las viviendas modulares que se entregaron esta semana, creo que van por unas 180 viviendas las entregadas. En los presupuestos de la comunidad autónoma del año que viene hay 6 millones de euros, otros 6 millones que aportará el Estado para construir, yo creo que en torno a un centenar de viviendas nuevas para las familias que están desalojadas de Puerto Nao y La Bombilla, que seguramente no serán suficientes. Por tanto, habrá que seguir también dando ayudas al alquiler para que aquellos a los que no le podemos dar una vivienda, al menos le compensemos el coste que está soportando esa familia pagando un alquiler, porque desgraciadamente no se les autoriza a entrar en la vivienda que tienen, que no quedó sepultada bajo el volcán, pero que están desalojados como consecuencia de los gases, ¿no? Usted en la oficina de afectados por el volcán, no sé cuánta crítica habrá recibido de las viviendas contenedor. ¿Qué opinión tiene de esas viviendas modulares que se entregaron esta semana? Yo no era partidario de que se compraran esas viviendas. Lo dije en alguna ocasión, incluso dije que que algunas viviendas que eran de difícil adaptación para personas con discapacidad, pero fue lo que eligieron los ayuntamientos. Es decir, a los ayuntamientos yo sé que se les dio la posibilidad de elegir o las casas prefabricadas de madera o las viviendas contenedor. Algunos eligieron las casas prefabricadas y otros las viviendas contenedor. Y otros ayuntamientos, como el caso de Tazacorte, que dijo que no quería ninguna de las dos, que lo que quería era que se hicieran viviendas permanentes, claro, no viviendas provisionales, porque todos sabemos cómo es eso de la provisionalidad, que después las tenemos ahí durante 15, 20 años. Yo en la etapa que estuve... Contenedor esta no creo, señor Pulido. Bueno, es que yo... No puede ser. O sea, yo las he visto por dentro, usted las ha visto por dentro. Yo las vi por dentro. No puede ser. 15 años allí no puede ser. No, digo que estarán las viviendas. Espero que las mismas familias no, pero todos sabemos... Yo recuerdo cuando yo llegué a la Dirección General de Vivienda, teníamos un grave problema, sobre todo en la provincia de Tenerife, con la luminosis. Y hubo familias que, como había que demoler las viviendas para reconstruir las viviendas nuevas en el mismo lugar, había que demolerlas, se les alojó en viviendas prefabricadas. Algunos estuvieron más de una década. Cuando yo llegué había gente que llevaba más de una década viviendo en viviendas prefabricadas, que inicialmente le habían dicho que era para que vivieran un par de años mientras durara la construcción de las nuevas. Pero luego, como pasan muchas veces, los expedientes administrativos se traban, la empresa no cumple, hay que resolver el contrato, hay que volver a sacar una nueva adjudicación, y lo que se pensó que tardaba 2 o 3 años, tardaron 10. Entonces, yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo por construir viviendas que tengan carácter permanente y que donde los suelos urbanos, yo no era partidario de colocar sobre suelos urbanos, ni lo soy, creo que ha sido un error y lo digo así abiertamente. Los suelos urbanos hay que destinarlos para construir viviendas de acuerdo con aquello que diga la normativa urbanística. Donde se puede construir 3 plantas de altura, construir 3 plantas de altura, no colocar unas viviendas modulares que ahora pueden estar ahí un montón de años ocupando un montón de suelo urbano, cuando no tenemos suelo suficiente para reconstruir a lo mejor las viviendas, ¿no? Entonces, pero fue la elección que hubo en ese momento. También se pensaba que iban a estar en 3 o 4 meses. Yo decía desde aquel momento que
3 o 4 meses era el tiempo para urbanizar, pero que luego habría que instalarlas y prepararlas, que eso no iba a ser ese el tiempo, pero en fin, la decisión no la tomaba yo, las tomaron otros, y creo que tenemos que aprender de eso, ¿no? Y que no debemos reproducirlo. Yo creo que las viviendas estas que se van a construir ahora para la gente de La Bombilla y Puerto Nao tienen que ser viviendas que tengan un carácter permanente. Pueden ser con sistemas también modulares, prefabricados, pero con viviendas que tengan un carácter permanente. Es decir, que hoy hay viviendas modulares escuchar un poco que se pueden instalar a lo mejor en un año, o en menos de un año podían estar disponibles, pero con sistemas constructivos que duren para siempre, ¿no? Que no sea para 10 años o para 5. Claro, por eso le digo, hay que escuchar un poco también al sector de la construcción, que según ellos, no lo digo yo, según ellos, hicieron una propuesta al gobierno, el gobierno ni les contestó a la propuesta de unas viviendas, pero de unas viviendas de verdad, de unas viviendas permanentes, no de estas viviendas tipo contenedor. ¿Qué le parece a usted lo del 60%? Ahora que se animó ahí a ser crítico con lo de las viviendas, ¿qué le parece lo del 60%? Porque escuchamos ayer a Román Rodríguez decir que él lo ve para los 8.000 afectados del valle, pero que para el resto de la isla, pues que no lo ve porque vamos a beneficiar aquí a un puñado de gente que tiene más dinero. No, podemos incluso alimentar la picaresca. Habrá gente ahora que diga, bueno, me voy a empadronar La Palma para pagar el 60%, para tener una bonificación del 60% del IRPF, ¿no? Aquí se va a poder beneficiar gente que no vive en La Palma, que están empadronados aquí, que viven en otras islas, que no han perdido nada. A mí me parece que es una medida. La fiscalidad tiene que ser progresiva, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Constitución. Tiene que ser progresiva, es decir, a través de la fiscalidad tienen que pagar más los que más tienen, menos los que menos tienen, y no pagar nada los que no tienen nada, ¿no? Ese debe ser el principio de la fiscalidad. Con este tipo de medidas, cuando se hace una reducción lineal, se está beneficiando más al que más tiene. Por eso yo ya, en principio, los que tenemos una visión progresista de la sociedad, no podemos compartir ese tipo de medidas. ¿Cómo es que le vamos a descontar más al que gana 100.000 euros que al que gana 20.000? Pero es que además con esta medida la mitad de la población de la isla no se va a beneficiar de esa medida porque no llegan al mínimo para hacer la declaración de la renta y por tanto si no tienes retenciones de IRPF no te vas a poder beneficiar de nada. Eso hay que aclararlo, es decir, esa medida fiscal a aquellos que cobran el ingreso mínimo vital, el salario mínimo interprofesional, las pensiones mínimas de jubilación, de viudedad, o sea, aquellos que cobran menos de 1.200, 1.300 euros mensuales, no se van a beneficiar, porque eso no pagan nada Hacienda, porque no tienen ni siquiera, no llegan a 14, 15.000 euros, no tienen ni siquiera la obligación de declarar, y le vamos a descontar el 60% al que gana 100.000, y al que gana 10.000 no le vamos a descontar nada. Esa es una medida socialmente injusta. Eso en primer lugar. Y luego en segundo lugar yo creo que la medida más efectiva desde nuestro punto de vista que había que haber adoptado por parte del Estado es bonificar las cuotas a la seguridad social a los empresarios y a los autónomos. Porque eso sí que puede permitirnos generar actividad económica y empleo. Es decir, si nosotros le decimos a los empresarios que les bonificamos las cuotas a la seguridad social para que contraten a gente, se pueden animar a contratar gente porque el coste de la seguridad social es un coste muy alto. Entonces, habría que haber reducido los costes de la seguridad social. Estamos incrementando la actividad económica, favoreciendo la creación incluso de nuevo tejido productivo, de nuevas inversiones, al tener esa reducción de la seguridad social. Y eso es lo que necesitamos en la isla ahora. Lo que necesitamos no es que la gente se ahorre 100 euros, que está bien. Lo que necesitamos es que se genere empleo, que se genere actividad económica, que podamos fijar población al territorio, incluso que podamos atraer nueva población si aquí se genera nueva actividad económica, sobre todo pues aquella actividad económica que esté asociada a empleos de alto valor añadido, ¿no? Que es de lo que yo creo que para lo que tenemos que trabajar en La Palma ahora en los próximos años. Hablaba usted de fijar población al territorio. ¿Tiene la sensación de que estamos perdiendo población? Sí, no, tengo la seguridad, no la sensación, la seguridad de que estamos perdiendo población. Yo conozco a alguna gente que vivía en la zona de Los Llanos, que estaban empadronados en Los Llanos, y que en estos momentos están viviendo en Tenerife y están empadronados en Tenerife. Algunos incluso que han estado buscando algunas viviendas para comprar allí y que están invirtiendo el dinero de los seguros o de las ayudas que le han llegado del Estado para quedarse ya por la isla de Tenerife, ¿no? Por eso, y casi que vuelvo a lo de antes, eso tiene que ver también con una gobernanza ágil, es decir, el documento del que usted hablaba ahora, que está ya, pues parece que ya redactado, ¿no? Y que a final de año ya va a ser publicado, de la ordenación del suelo, de cómo podemos reconstruir la finca.
para irle dando seguridad al vecino. Es decir, Claro, fíjate, si no, van a seguir saliendo. Sin duda, sin duda. Yo por eso decía, yo inicialmente, y también lo he manifestado en el gobierno, pero las decisiones no las tomo yo, que yo no era partidario de que el gobierno de Canarias se comprometiera a dar 30.000 euros en efectivo a la gente. Yo era partidario de que ese dinero se invirtiera en comprar y urbanizar suelo y le diéramos a la gente el suelo donde poder construirse su vivienda. Porque de esa manera sí que fijamos población al territorio. La gente, si le damos dinero, puede coger el dinero e invertirlo en otro sitio o en otra cosa. Y a lo mejor ni siquiera si además no le damos la la seguridad de que, claro, va a tener un trabajo, de que se van a reconstruir la finca, por porque eso, igual cogen los 30.000 y se van. Si nosotros ese dinero desde hace un año lo hubiésemos invertido en comprar suelo, ya estaríamos urbanizando, estaríamos ya preparando los suelos donde poder reconstruir esas viviendas. Esa era mi opinión. Y yo creo que hubiese sido, desde mi punto de vista, el camino más acertado. Es decir, ¿por qué? Porque eso nos permitiría que la gente viera que ya es una realidad, que se está preparando el suelo y urbanizando, podría estar urbanizándose ya, porque además esas obras sí que podían haber sido declaradas por emergencia, de manera que no había que estar un año o dos para adjudicar el trabajo que hay que desarrollar ahí de urbanización. Pero además de eso, de que la gente vería que eso se está haciendo, podíamos hacerlo también de una manera más racional, más sostenible. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por evitar el disperso poblacional que nos ha llevado, que ha contribuido a que la catástrofe sea mayor. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por intentar buscar suelos urbanizables, suelos que se puedan desarrollar urbanísticamente contiguos a los suelos urbanos. ¿Por qué? Porque en los suelos urbanos ya tenemos todos los equipamientos, todas las infraestructuras, todas las dotaciones. Tenemos el centro de salud, los colegios, los institutos, tenemos los supermercados, tenemos la administración, las oficinas administrativas. Si en el entorno de los suelos urbanos desarrolláramos, creceríamos de una manera algo más compacta y evitaríamos seguramente el que si vuelve a haber un volcán, que no es descartable, no sabemos cuándo, pero lo volverá a haber seguro, dentro de 30, 40 años. Hay que pensar que en los últimos 70 años han habido 3, por tanto, pues en los próximos 30 o 40 años puede haber otro. Y las zonas de riesgos están ahí, las conocemos y se están estudiando, y ahora cada vez tenemos más conocimiento sobre eso. Había que intentar concentrar a la población fuera de esas zonas de riesgo. Yo sé que eso a veces es duro, porque la gente que perdió la vivienda pues todavía sigue pensando y sigue queriendo construir la casa donde mismo la tenía, pero eso no va a ser nada fácil. Habría a lo mejor que reconstruir el barrio de Triana, el barrio de La Laguna, porque allí quedaron, la centralidad del barrio sigue estando en pie, es decir, los elementos que identifican al barrio, la plaza, la iglesia, yo creo que se podría recuperar incluso la Sociedad Belia, que era una entidad que le daba identidad también al barrio, es decir, y en torno a eso que vuelva a crecer el barrio de La Laguna, y a lo mejor el barrio de Totoque pues habría que desplazarlo un poco más al sur, ¿no? Fuera más en los límites de la colada, donde la altura de la colada no supere los 5 metros, que parece que es lo más conveniente, no ir a zonas donde la altura sea muy alta, porque ahí se produce, con el proceso de enfriamiento que va a durar décadas, pues se producen luego fisuras en las viviendas, se producen movimientos del terreno, y eso ocasiona problemas, y tenemos ahí experiencias ya. Conocemos, porque GESPLAN ha estado trabajando en Cabo Verde, lo que ha ocurrido allí con algunas edificaciones, ¿no? El Hotel de Marisa, concretamente, que tiene fisuras por las que cabe la mano, ¿no? Se construyó en una zona donde la isla de Fogo, donde las coladas tenían más de 20 metros de altura. Sin embargo, un colegio que se construyó en los límites externos de la colada, donde el grosor de la lava es inferior a 5 metros, ha tenido un comportamiento normal, no tiene ningún problema la edificación, ¿no? Entonces, pues esas experiencias yo creo que nos van también enseñando por dónde tenemos que caminar. Antes de concluir, decía usted ahora, 3 volcanes en 70 años, lleva toda la razón. Pero es que venimos nosotros de escuchar esta mañana al presidente del Gobierno de Canarias, a Ángel Víctor Torres, en Bruselas, en la programación especial que ha realizado COPE hoy desde Bruselas, en estos días desde Bruselas, y hablar del Centro Vulcanológico Nacional. Y decir que el Centro Vulcanológico Nacional es una realidad, que va a ser una realidad en el 23, y que ahora serán los técnicos los que tengan que decidir dónde va ubicado, que parece ser, decía el presidente esta mañana, que Tenerife, pues han dicho volcán y ha dicho no sé quién, que Tenerife es la isla que tiene mayor riesgo volcánico. Claro, a usted y a mí que vivimos aquí, nosotros decimos, en 70 años 3 volcanes, y nos están diciendo que la isla que tiene más riesgo es Tenerife, es complicado. ¿No?
Sin duda, ¿no? Es decir, cuando se intenta buscar argumentos para justificar las cosas, pues siempre se encuentra algún resquicio, ¿no? Pero yo soy partidario de que el centro de vulcanológico tiene que estar en la isla de La Palma, ¿no? Es decir, yo creo que además sería una forma también de compensar y de ayudarnos a salir de la situación. Antes yo hablaba de que es necesario atraer población, empleos de alto valor añadido. Si conseguimos que, igual que lo que ha significado el IA, que hay muchos profesionales en la isla, investigadores, por tanto profesionales de alto valor añadido que tenemos en la isla a través del IAC, había que conseguir lo mismo a través del centro vulcanológico. Yo creo que ese volcán necesita tendríamos que construir un centro, un centro que pueda ser como un homenaje a las familias que lo han perdido todo, es decir, un memorial de las víctimas del volcán. Y además de eso había que hacer un centro de investigación vulcanológico en la isla de La Palma. Otra cosa es que después pueda haber una extensión en la isla de Tenerife o en la isla del Hierro. Ellos plantean que hacerlo en Tenerife y luego una extensión en La Palma. Yo digo, bueno, ¿y por qué no lo planteamos que sea al revés? Está claro, los 3 últimos volcanes que han habido en tierra, dejando al margen, por tanto, el volcán marino del Hierro, han sido en la isla de La Palma. Es decir, ¿dónde está el riesgo? El riesgo está aquí, nos lo dice la historia más reciente, ¿no? Esas son las cosas que es difícil entender. Entonces, de la política. Pero además habría que entenderla, y yo no soy partidario de que esa decisión la tomen los técnicos, esa decisión es una decisión política. Otra cosa es que se tenga que tomar teniendo en cuenta los informes técnicos, pero los informes técnicos que evalúen no solo desde el punto de vista del riesgo vulcanológico, sino también desde el punto de vista poblacional. O sea, ¿por qué? Entonces, ¿qué hacemos? Todos los centros de investigación, todas las inversiones las hacemos en la isla de Tenerife, que tiene un problema de superpoblación. Si estamos estudiando en el Parlamento de Canarias ahora el problema del crecimiento poblacional en Canarias, ¿por qué no baja en Canarias el empleo a pesar de que hemos incrementado de manera importante el número de cotizantes a la Seguridad Social? Porque es que en los últimos 10 años han venido 500.000 personas a vivir a esta tierra. Eso tenemos que poner algún tipo de límite a ese crecimiento, pero en las islas que están superpobladas, y ayudar a que se desarrollen aquellas que estamos convirtiéndonos en parte de la España vaciada, ¿no? Es decir, en las islas de La Palma, La Gomera y el Hierro tenemos que seguir haciendo inversiones que permitan que se incremente la población, que pueda haber más actividad comercial, que pueda haber diversificar las actividades económicas en la isla para atraer mano de obra, para que los jóvenes que estudian, yo tengo 2 hijos, pero es que conozco un montón de amigos de mi edad, un poco más jóvenes, que tienen hijos que han terminado ya, están entre 30 y 40 años. La inmensa mayoría se quedan fuera de La Palma, no regresan a La Palma, porque esta isla no les ofrece oportunidades de trabajo, ¿no? Van a formarse, por tanto estamos perdiendo, yo digo siempre, el capital humano de más valor, que es el capital humano que tiene más formación. Los que deberían ser los nuevos emprendedores se nos quedan fuera, la inmensa mayoría, porque aquí no hemos sido capaces de ofrecerle una alternativa. Por lo tanto, este tipo de inversiones nos ayudan a ir, no basta solo con eso, pero es un granito más de arena para ir construyendo ese nuevo modelo económico que necesita la isla, igual que hay que diversificar las actividades económicas. Está claro que tenemos que hacer una apuesta por el desarrollo turístico, tenemos que reconstruir y restituir las camas turísticas que hemos perdido. Es que esa es una parte de la actividad económica. Y a mí me hace gracia cuando oigo decir a la gente que, bueno, que es como una especie de mantra, ¿no? Dice, es que La Palma el 70% del PIB es agrícola. Falso. El 70% del PIB en La Palma es del sector servicios. Es al revés, es decir, la agricultura aporta, es verdad que aporta mano de obra, que aporta paisaje, tiene otros elementos por lo que hay que mantenerla y conservarla, pero no aporta a la riqueza de la isla, aporta menos del 10%. La agricultura. Bueno, y más del 70%, ¿por qué? Porque dentro de los servicios, solo las administraciones públicas aportan, más que la agricultura. Generan más actividad, más empleo y la isla tiene más ingresos, produce más riqueza solo con las administraciones públicas, porque las administraciones públicas son los colegios, los institutos, los hospitales, o sea, son miles de empleos, ¿no? Eso es un mantra que tenemos muchos en la isla, ¿eh? Sí. Es como lo del desarrollo turístico, que tiene que ser sostenible, que tenemos que tener cuidado con el medio ambiente. Claro, hay muchos como yo que pensamos, oiga, pero si la mitad de la isla, más que el 75% de la isla es espacio natural protegido, si aquí no va a poder venir nadie a especular ni con la Caldera, ni con el Bosque de los Tilos, ni con Punta Gorda, no se puede, son espacios naturales protegidos, no se puede especular con eso.
Y a veces parece que nos quieren hacer ver hay que tener cuidado con la especulación, hay que tener cuidado, hay que ser sostenible. Mira, pero sostenible, pero si esto ya está protegido, esto ya hay una ley que aquí lo recoge. Claro que tenemos que ser sostenibles, es decir, tenemos que ser sostenibles, tenemos que cuidar el paisaje, tenemos que cuidar el medio ambiente, pero tenemos que cuidar al paisanaje. O sea, tenemos que cuidar la gente, ¿no? Tenemos que establecer un desarrollo económico que permita que la gente pueda vivir y que pueda vivir con comodidad, con dignidad. Que podamos atraer población para que venga población a la isla, al menos para que los jóvenes que se van a formar fuera puedan retornar de nuevo a su isla natal, ¿no? Entonces, y eso, para eso es necesario, entre otras cosas, diversificar la economía y el sector turístico juega un papel clave, fundamental. Y yo creo que en eso estamos. Y eso no es culpa de otros, esa la culpa la tenemos aquí, en las administraciones de aquí, que somos las que tenemos que tomar las decisiones. Hay herramientas jurídicas que nos permiten desarrollar, aquí hay propuestas sobre la mesa, el Cabildo tiene expedientes que llevan años tramitándose, años, pero años o décadas, algunos llevan más de 20 años, pues habría que desbloquear esas inversiones, había que desbloquearlas. Sí, nosotros y nuestros planes de uso turístico, nuestros planes de ordenación y ese no es problema de la sombra del Teide, ese es un problema nuestro aquí. Claro, porque antes además se le achacaba la Conmad, no, bueno, esa es la Conmad, pero la Conmad ya no existe, ahora la desmantelaron pensando que era la Conmad y las cosas siguen trabadas igual, entonces las trabas está claro que no estaban en la Conmad, ¿no? Aquellos que nos decían que con la nueva ley eso se iba a resolver y todo se desbloqueaba, pues la ley se aprobó hace 3 o 4 años y las cosas siguen estando donde mismo estaban. Desgraciadamente. Señor Pulido, le agradezco enormemente este rato, la paciencia que ha tenido también con nosotros hoy aquí y este ratito de radio. Muy amable. Pues el agradecimiento es mutuo, ¿no? Yo le agradezco que me hayan dado la oportunidad y estoy a disposición cada vez que lo necesiten o lo consideren conveniente. Muchas gracias. Sabemos que sí es. Gracias. Un saludo a los oyentes. Vamos a una pausita mañana de COPE La Palma.